¿ok? O flujo efectivo libre o flujo de caja libre. ¿Ok? Entonces nos dieron unos datos de cómo estaban los flujos de caja y nos dieron algunas precisiones. ¿Ok? La tasa de crecimiento del flujo de efectivo libre después del 2016 es 3%. Entonces esa tasa de crecimiento G en este caso es igual a 3%. ¿Pero qué crecimiento? El crecimiento no de la empresa, sino del flujo de caja libre. La tasa de descuento, o WACC, o costo promedio ponderado de capital 9%, el valor de la deuda, es decir, cuánto vale la empresa, ¿okay? Si la quisiera vender, cuánto sería el valor de liquidación, ¿cierto? El valor de mercado de las acciones preferentes, porque hay accionistas preferentes con los cuales la empresa tiene cosa de un compromiso de por vida, ¿cierto? No forma parte del directorio, pero ahí está. Y están el número de acciones comunes en circulación. Entonces, una mirada rápida es valorizar la empresa. Entonces, muchos de nosotros, o mucha de esta información, se encuentra en la página web de la Bolsa de Valores, cuando tenemos, ¿no es cierto? Cuando tenemos en este caso el número de acciones en circulación versus el valor nominal, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces es muy distinto el número de acciones en circulación por el precio de la acción que da el verdadero valor de la empresa versus el número de acciones en circulación por el valor nominal que le da un valor inicial o un valor contable a la empresa. Entonces, con toda esta información, habíamos dicho en este caso, pues lo primero que hallamos en este caso es esa fórmula que nosotros teníamos, ¿cierto? Teníamos acá que esto crecía, ¿no es cierto? Esos 600.000 crecían, ¿no es cierto?, a razón de 3%, ¿ok? A partir del 2016. Entonces, el flujo libre de caja del 2016 en adelante, 618.000, ¿ok? Después teníamos acá en este caso esos 618.000, ¿ok? Lo divido en este caso entre la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento. En este caso, esa tasa de descuento sería 9 y la tasa de crecimiento 3. Entonces lo divido en este caso entre 0,06. ¿Okay? Y eso me da como resultado esa división, me da como resultado, ¿no es cierto?, la tasa de crecimiento de los 618.000 dividido entre R menos G, 10.300.000. A esos 10.300.000 le vamos a sumar los 600.000 del flujo de caja del 2016. O sea, aquí ya tendríamos un valor de la empresa, ¿no es cierto?, de 10.900.000, sin descontar ninguno de los flujos de caja. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que sigue es tomar en cuenta, en este caso, todos estos datos y decir, en este caso, 1 entre 1 más la tasa WACC, 1 entre 1 más la tasa WACC al cuadrado, 1 entre 1 más la tasa WACC al cubo, 1 entre 1 más la tasa WACC a la cuarta, 1 entre 1 más la tasa WACC a la quinta. Pero en este caso, en este último valor, voy a tomar en cuenta, ¿no es cierto?, el valor total de la empresa. ¿Okay? Entonces, 1 entre 1.09, 0,91. ¿Okay? 1 entre 1.09 al cuadrado, vamos a ponerlo por acá, 0,84. Entre 1.09 al cubo, 0,77. 1.09 a la cuarta, 0,70. 1.09 a la quinta, 0,64. Entonces, esos flujos los vamos multiplicando, ¿no es cierto? Porque este será en este caso un valor descontado. Entonces, esos 400.000 los descuentos ya no son 400.000, no son 376. 450.000 ya no son 450.000, son 378. 520.000 llega a ser 401 descontado a la tasa WACC al cubo. 560 es 396 y 10.900.000 son 7.084.000. Si asumo todos esos flujos, ¿cierto?, y obtengo, ¿qué cosa?, el valor del flujo de caja libre.
ese valor del flujo de caja libre no son, o sea, me dan verdaderamente, si bien estos son la valorización de todos los flujos, y también estoy incorporando el valor total de la empresa con los flujos a partir del año 2016, pero descontado. Es decir, ese futuro, esos 5 años los traigo al presente, y no es 10.900.000, sino son 8.628.234. ¿Estamos ahí? Ya. A esos 8 millones hay que restarle en este caso, ¿qué cosa le tendríamos que restar? El valor de la deuda, ¿cierto? ¿Sí? Le tenemos que restar, en este caso, el valor de la deuda, es decir, 3.100.000, y también el valor de las acciones comunes. ¿Ok? Entonces, el valor de la deuda de la empresa, 3 millones, y el valor de las acciones comunes. ¿Okay? Y ese resultado de 4 millones, dividirlo entre las 300.000 acciones en circulación que existen. Y eso me da como resultado, luego de la valorización del flujo de caja libre, un valor por acción de 15.76. ¿Estamos ahí? Sí, más o menos. Ok, si yo quisiera saber cuántas acciones en circulación hay de repente Graña y Montero, tendríamos que de repente utilizar el mismo ejercicio, ¿ok? Y aplicando algunas cosas. Entonces, valorizaciones de Credit Corp, Graña y Montero, Volcán, Buenaventura, ¿cierto? Una de las tantas valorizaciones que existen es el flujo de caja libre. ¿Por qué? Porque el flujo de caja libre viene a ser en este caso el financiamiento de las operaciones normales de la empresa. ¿Okay? Las operaciones corrientes que tiene la empresa, que generan la utilidad de operación y que por extensión generará la utilidad neta. Y esa utilidad neta tiene que ser positiva o tiene que ir creciendo en todo caso a una tasa de descuento. O tiene que ir creciendo, mejor dicho, a una tasa G o una tasa de crecimiento. Entonces la rentabilidad que se le va a exigir a esa empresa siempre necesariamente pues, va a ser un poco mayor a la tasa de crecimiento. Pues la empresa va a crecer en conjunto, pero el inversionista, el accionista, ¿no es cierto?, va a medir el crecimiento como el crecimiento de la utilidad neta, que no tiene mucho que ver con el crecimiento de la empresa, sino que la utilidad neta tendrá, en este caso, una tasa de crecimiento de repente mucho mayor en términos de resultados absolutos. Es por eso que siempre la rentabilidad exigida por el accionista es mayor que la tasa de crecimiento. Es decir, el flujo de utilidad neta simboliza como utilidad neta propiamente dicho una tasa de crecimiento muchísimo mayor, una tasa de rentabilidad muchísimo mayor en este caso. ¿Estamos ahí? A la tasa de crecimiento de la empresa. Porque a veces las empresas pues, pueden crecer en este caso, pueden tener una tasa de crecimiento de 3%, pero la utilidad neta de repente creció 25%. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un impacto, ¿no es cierto?, en el crecimiento de las ventas, ¿no?, en la disminución de los costos de una empresa como esta, que impacta directamente en un porcentaje de la utilidad neta. Es decir, va a haber un multiplicador, ¿no es cierto?, de esas ventas o de ese mayor crecimiento que va a afectar directamente a la utilidad neta, al resultado de la utilidad neta. ¿Se dan cuenta? Entonces, los multiplicadores inclusive los podemos utilizar a nivel de valorización para saber cuál es el impacto de un incremento de 3% en las ventas, ¿no? Y cómo impacta eso en la utilidad neta. ¿Cuánto crece la utilidad neta? 10%, 20%, 30%. Entonces, esta tasa de crecimiento, si bien es cierto, tiene que afectar, ¿cierto?, este resultado tiene que ser muchísimo mayor. Entonces, podríamos decir aquí que es 8.33 veces el efecto, ¿no es cierto?, sobre la utilidad neta, o un crecimiento del 3% de las ventas, por ejemplo. Entonces, es muy importante empezar a tratar este tipo de situación. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sí. Sí. Profesor, los 4.728.000, ¿de dónde salen? Ok. Adelante. Tengo el valor acá de todos los flujos descontados, ¿cierto? Sí. Sumo todos esos flujos, me da esos 8 millones. A esos 8 millones le voy a restar la deuda de la empresa y le voy a restar los 800.000 de acciones. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos esos, vamos a poner acá F2 para que se vea.
Ya, y el E. Tengo acá esos 8 ya. millones, ¿cierto? Menos los 3 millones en IVA, lo tengo acá como dato, menos los 800.000. Es decir, si bien es cierto, a ver, si bien es cierto, estoy midiendo ¿qué cosa? Estoy midiendo el impacto del flujo de caja líquido, ¿no es cierto? De ese flujo, de ese cash flow libre que lo tiene la empresa sí o sí. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que pagar deudas y tiene que pagar en este caso a los accionistas preferentes. ¿Ok? Luego de eso queda un remanente, una caja, y esa caja recién se le va a repartir al accionista, al inversionista, al pata que tiene las acciones en bolsa. Es ahí donde esos 4 millones los dividimos entre el número de acciones comunes y tengo el valor de la empresa, el valor de una acción de la empresa. ¿Ok? Entonces, la empresa verdaderamente ¿cuánto vale? Luego de todo este tema de caja, vale 4, no vale 8 millones, no vale 10.900.000, sino que esos flujos futuros de utilidades los estamos trayendo a valor presente, es decir, estamos diciendo cuánto vale la empresa hoy. La empresa hoy vale 4.728.000. Por lo tanto, ¿cuánto vale la acción hoy? 4.728.234.11 entre 300.000. ¿Cuánto vale la opción hoy? 15.76. Y ese 15.76 se compara con el precio de mercado. ¿Ok? Y ese 15.76 de repente está en concordancia con la tasa de crecimiento de la empresa y con el crecimiento de la utilidad neta. Pero sobre todo estará en concordancia por la valorización y el descuento de los flujos reales de la empresa. Porque, por ejemplo, hay empresas que ya saben, ¿no es cierto?, que todos los años registran las operaciones, o sea, similares operaciones. ¿Ok? Tienen un presupuesto, ¿no es cierto?, de ventas, tendrán un presupuesto de gastos y tienen una pequeña tasa de crecimiento o una tasa de crecimiento constante. Por lo tanto, yo ya sé más o menos cuánto crecería la empresa en los próximos 5 años, 7 años, ¿cierto? Pero eso lo comparamos con el valor actual, con el valor de mercado de la empresa, porque pueden ocurrir dos cosas: que la empresa esté sobrevalorada y ya no la quiero comprar porque de repente en cualquier momento la compro y baja a 7, 8, 9, ¿ok? O que la empresa está subvaluada, debería valer 15, pero vale 7. Entonces, ni corto ni perezoso, la compro rápidamente y solamente espero a que el mercado le dé el valor que le debe dar. Porque los comportamientos en el mercado, a nivel de corto plazo, mediano plazo, mantienen un comportamiento de tipo cíclico. Y eso nos va a ayudar a nosotros de repente a tener una idea. Otra es la idea, otro es el proceso, cuando acá, en este caso, yo tengo, ¿qué cosa? Varios supuestos de valorización de acciones, ¿cierto? Tengo acciones en circulación, hago una proyección a 10 años, a 11 años, ¿ok? A 11 años para que los datos los tenga en 10 años. Entonces voy a tener una tasa de crecimiento, primero un crecimiento acelerado, los primeros 5 años, luego un crecimiento lento, los segundos 5 años hasta el año 11. Voy a tener una tasa de rentabilidad con alto crecimiento y voy a tener la misma tasa de rentabilidad con bajo crecimiento. Voy a tener un crecimiento del 25% los primeros años y luego un crecimiento bajo del 4% los siguientes 5 años. ¿Ok? Tengo una utilidad como dato, ¿no es cierto?, de 10 millones en el momento cero, es decir, en el momento que hago la proyección. ¿Por qué? Porque estas son proyecciones, estos son flujos futuros que los voy a traer a valor presente. Entonces, al final, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo aquí al final sería no solamente calcular el valor terminal, ¿no es cierto? El valor terminal viene a ser un concepto muy importante que hace que algunas empresas valgan de repente lo que valen después de 100 años, después de 120 años, ¿cierto? Entonces, ese valor terminal definitivamente pues viene a ser un valor total por todos esos flujos. Es como si estuviésemos valorizando a la empresa, ¿cierto? Y obtener un valor de mercado. Y vamos a tener en este caso un flujo final que definitivamente pues va a sumar al valor terminal. Entonces es un flujo final y luego vamos a tener un flujo descontado. Ese flujo descontado también lo voy a descontar en este caso a la rentabilidad de crecimiento. Y con eso voy a obtener, en este caso tendría que obtener un nivel de flujo descontado, ¿cierto? Y ese flujo descontado me va a dar el valor de la empresa. Entonces, el valor de la empresa en el momento cero serán los flujos
del año 1 hasta el año 10. En el momento primero serán del año 2 al año 9 y así sucesivamente. Entonces traigo los valores, sumo los flujos, sumo los valores y los traigo a valor presente. Vamos a determinar este primer flujo, este primer valor. ¿Ok? Desde el año 2 es decir, el año 3, el año 4, el año 5, ¿cierto? Y así definitivamente vamos a llegar aquí hasta el año 9. ¿Ok? Y al final, ¿qué cosa voy a tener? Voy a tener ese valor, este valor de la empresa. Este es un tipo de tarjeta de crédito. Entonces voy a tener acá un valor por acción de la empresa que va a ser la división de este valor dividido entre el número de acciones en circulación. Es decir, el valor va a ser igual a 39.35 en el momento cero, es decir, hoy. ¿Okay? El segundo valor pero tengo que fijar esto. Entonces tengo que fijar este caso entre los 10 millones. Y así sucesivamente. Entonces vamos a tener un valor que ya al final voy a tener cómo se comportan las utilidades y cómo se comporta el precio de la acción a mediano, a corto, a mediano, a largo plazo. ¿Okay? Vamos a hacer vamos a terminar el ejercicio en el laboratorio. ¿Okay? No sé si es que lo he colgado en el aula virtual, verifiquen para poderlo colgar, pero definitivamente pues lo que vamos a hacer en grupos de 2 es hallar una empresa habitual de la bolsa de valores en grupos de 3, ¿no es cierto? Para que sean 11 grupos de 3 y agarren 11 empresas, ¿no es cierto?, que conforman el índice 25, el índice general 25. Entonces, para poder hacer ¿qué cosa? Premisas de valorización. Vale valorizaciones del año pasado de sociedades agentes de bolsa con respecto a las empresas que ustedes van a elegir. O sea, hay estudios económicos, hay análisis económicos que hacen, ¿cierto? Y de repente, podríamos poder tener eso, pero lo que queremos es un modelo de valorización similar, ¿cierto? Y en ese modelo de valorización similar, de repente, podríamos trabajar con un rango aleatorio, ¿no? Para ver cómo se mueven, ¿no?, las acciones o los precios o las utilidades. Vamos a terminar eso en el aula virtual. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Ok. No estén llegando tarde, por favor, ¿ya? No estén llegando tarde. ¿Ya? Traten de llegar un poquito más temprano. Muy bien. Estas dos valorizaciones, este ejercicio de acá y este ejercicio de acá, tienen que ver con algo que hoy día vamos a ver de forma muy genérica, que se llama análisis fundamental. Habíamos dicho nosotros que estamos un poquito avanzaditos en este tema, porque el primer tema, la primera sesión fueron 2 clases, la primera y la segunda, de tal forma